otra, el panqueque en la política. Panquequear. ¿O qué otra? Ahora se le dice, se hizo la gran masa, como por Sergio Massa, que lo tratan de panqueque. Borocotear. En los 80 o 90 era la frase borocotear. Los 90, ¿no? De Borocotó, que también era el doctor Borocotó, que estaba para un partido y de golpe se dio vuelta y la frase esa, borocotear, es lo mismo que panquequear. Bueno, pero ¿de dónde vienen todas esas frases? El profe Beto Gaitán nos trae las historias de las frases, con él nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito. Vamos. Tenemos mucho más. Dale, vamos. Muy bien, y estamos entonces en una edición más, en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y en el día de hoy vamos a desarrollar un concepto que define de alguna manera también el título de nuestra columna, Argentinos sin Domesticar. Muchas veces decimos que buceamos en la historia tratando de encontrar ese gen argento. ¿Por qué los argentinos somos como somos? Una mezcla contradictoria, a veces pasionales, a veces melancólicos, una especie de tango eterno. Y ha habido muchas manifestaciones artísticas, culturales, canciones, me refiero, por ejemplo, que han descrito de alguna manera esa característica sociológica del argentino. Por ejemplo, en algún momento hablamos de la letra del tango Cambalache. También hemos desarrollado distintas historias que describen justamente este punto. Dentro de la historia argentina aparecen héroes y villanos, hombres de carne y hueso que después pasaron al bronce y quedaron como inmaculados, pero que después vamos descubriendo su historia. Y hay ya hay un término o dos que de alguna manera se refieren a una de esas partes de la contradictoria personalidad del argento, es yo argentino, y la otra expresión es panquequear. ¿Se acuerdan? Se utiliza mucho esa expresión. O borocotear se utilizó también en algún momento en la década del 2000 cuando se refería a ese punto que vamos a explicar hoy. Vamos por la primera, la de panquequear o la de blondinear, como se la utilizó en aquellos tiempos del fines del siglo XIX. ¿Qué tiene que ver esto de panquequear, blondinear? A ver, a fines de 1880, en lo que era el incipiente Estado argentino moderno, se hace presente un equilibrista afamado, con fama mundial, que se llamaba Jean-François Kleber. Jean-François Kleber, también conocido como Charles Bodin o Blodin, un hombre que se había hecho famoso por ser un equilibrista de altura, haber cruzado, por ejemplo, de costa a costa Estados Unidos con Canadá por el Niágara, por las cataratas del Niágara. Lo había hecho en 17 minutos. También había desarrollado sus proezas en Londres, en Francia. Entonces era un hombre muy famoso. Y era la época de fines del siglo XIX donde todas estas experiencias, viajes en globo, etcétera, tenían mucha repercusión. La cuestión es que Jean Blodin llega a Buenos Aires, se instala con su circo, tiene muchísima fama, muchísima repercusión, y se le ocurre desarrollar una de sus destrezas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a unir un cable desde lo que era la Recoba, hoy el centro de la Plaza de Mayo, con el campanario o la cúspide del Cabildo de Buenos Aires. Y se presentó un 25 de mayo de 1877, se presenta a realizar su destreza. Y así es como va a cruzar de punta a punta esa extensión con un éxito terrible, inclusive, por supuesto, sin tener ningún tipo de accidente. Y cuenta la historia que también en el regreso carga sobre sus hombros a su representante y lo cruza. Me imagino la cara del pobre representante que iba en las alturas
en los hombres de Charles Blodin. Ahora, el problema vino después, que todos los chicos de Buenos Aires querían ser equilibristas. Entonces, la policía y la autoridad de aquellos tiempos tuvieron que poner guardias en la plaza, hoy Plaza de Mayo, para evitar que los niños trataran de repetir estas proezas de Blodin. Pero la expresión Blodin, blodinear, se utilizó también para referirse a aquellos políticos que rápidamente cambiaban con mucho equilibrio de un partido político a otro. Y en el siglo XX se utilizó el término panquequear, aquello del panqueque, o la de borocotear, ¿no? Todas expresiones que definen, como dijimos, parte del gen argentino. Otra de las expresiones es yo argentino. Muchas canciones, hay una de la Versuit Vergarabat, que justamente la argentinidad al palo termina de esta manera, con esta expresión, yo argentino. Ahora, ¿de dónde nace esta expresión? Expresión que se refiere a yo me lavo las manos, no tengo nada que ver en esta cuestión. La historia dice que iniciada la Primera Guerra Mundial, muchos argentinos de mucho poder económico, aquellos tiempos de finales de la Belle Époque, la bella época, vivían un tiempo en Buenos Aires, un tiempo en París, etc. De ahí también la expresión de llevar la vaca atada. ¿Por qué? Porque se llevaban hasta la vaca en el barco en el que iban, se llevaban hasta la vaca a Europa para tener la mejor carne, la mejor leche, etc. Excentricidades de la oligarquía argentina. Bueno, la cuestión es que empieza la Primera Guerra Mundial. Y si bien Argentina se había declarado neutral en este conflicto, muchos de estos argentinos que deambulaban por Europa, cada vez que querían pasar de un lugar a otro, debían presentar, por supuesto, la documentación. Y como Argentina dijimos que era neutral, se les permitía el paso. ¿Pero qué creen que pasó? Bueno, la picardía, la mal llamada picardía criolla, hace que cada vez que un argentino llegaba a un puesto fronterizo o una zona militarizada, antes de presentar sus papeles decía yo argentino. Entonces se hicieron famosos por esa expresión, y con el devenir del tiempo esa expresión fue cambiando en cuanto al concepto y se convirtió en una justamente justificación de no tengo nada que ver en esta situación. Así, miles de historias que podemos destacar y bucear en aquello de encontrar características que nos representen, o ejemplos dentro de la historia argentina que nos represente como argentinos. Yo argentino, panquequear, borocotear, blodinear, que fueron expresiones, como dijimos, que marcaron una época y que de alguna manera quienes las escuchamos rápidamente entendemos a qué nos estamos refiriendo. Por ahí nos queda la inquietud o el interés de cada uno de ustedes de seguir buscando información respecto a esto y encontrar algunas respuestas más a esta cuestión de el ser argento. ¿Por qué los argentinos somos como somos? Bien, esta fue la columna del día de hoy. Como siempre, esperando que les haya gustado. Nos vemos en un próximo encuentro. Chao.